palabra al señor Marcos Neto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos días a los compañeros de Centroamérica. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ante una oportunidad fascinante en el día de hoy con esta sesión y tengo el placer de darles la bienvenida a este seminario sobre inspectores fiscales sin fronteras. En este mundo, los países se encuentran ahora en un espacio fiscal muy restringido y no es sostenible, sobre todo teniendo en cuenta la gran necesidad de inversión para los ODS. Al mismo tiempo, la tolerancia ante la evasión fiscal se está reduciendo. La fiscalidad es muy importante y cada vez más abordar estos flujos ilícitos es algo cada vez más importante. Debemos ayudar a los gobiernos nacionales para atajar esta evasión fiscal en el trabajo de los inspectores fiscales sin fronteras y sus expertos trabajan junto con socios multilaterales para respaldar a gobiernos en más de 50 países. Hoy seremos testigos del lanzamiento, de la publicación del informe 2021 anual de inspectores fiscales sin fronteras para analizar el trabajo de junio de 2020 a junio de 2021. Tras esto tendremos un panel de alto nivel en el que hablaremos de cómo atajar la elusión y la evasión fiscal en la era post-pandemia y cómo combatir la misma. Es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes y panelistas de este evento. Antes de empezar, me gustaría tratar algunas cuestiones de logística y recordarles, por favor, a los ponentes que apaguen el micrófono, salvo que tome la palabra. Por favor, tengan en cuenta que este seminario está siendo grabado y tendrá que aceptar la grabación para asistir al mismo. Contamos con servicios de interpretación al francés, español y árabe. Pueden elegir el canal que prefieran abajo de la plataforma Zoom. Nos gustaría además hacer una foto brevemente antes de empezar. Por favor, les pediría a los panelistas y a los ponentes de la sesión de hoy que enciendan su cámara. Solo tardaremos un minuto. Melanie les dará las instrucciones. Gracias, Marco. Bienvenidos a los distinguidos panelistas y ponentes. Vamos a darle unos minutos para encender su cámara. Wonderful. I think for Tulani, are you also there? ¿Todos han encendido la cámara? Once we have everyone on screen. Creo que tenemos a todos en pantalla. Okay, well, I think we can go with that. Maybe Tulani is not on camera today, no problem. So if we Muy can bien, creo que falta un panelista. Bueno, por favor, sonrían. 1, 2, 3. Una foto más, por favor, solo para asegurarnos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Le vuelvo a hacer la palabra a Marcos. Gracias, Marcos, por la foto. Ahora vamos a hacer la palabra a los copresidentes del Consejo de Gobierno de Inspectores Fiscales Sin Fronteras, IFSF. Tenemos con nosotros al señor Matías Corman y el señor Achim Steiner de PNUD. El señor Matías Corman de la OCDE. Distinguidos invitados, colegas, como nuevo copresidente del Consejo de Gobierno de Inspectores Fiscales Sin Fronteras, tengo el placer de dar la apertura a este seminario web junto con mi compañero el señor Achim Steiner. Nos vamos a centrar hoy en el mandato ampliado de inspectores fiscales sin fronteras, algo que ayudará a los países en desarrollo y sus gobiernos a adoptar nuevas políticas y herramientas para poder aprovechar los conocimientos y la experiencia sur-sur. Además, estudiaremos cómo los inspectores fiscales sin fronteras y sus programas pueden ayudar a fomentar la capacidad de los diferentes países para combatir los flujos financieros ilícitos de una manera más eficaz. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mi predecesor por
defender el trabajo de inspectores fiscales sin fronteras durante los últimos 16 años. Los gobiernos de todo el mundo durante los últimos 18 meses han tenido que hacer frente a las dificultades presentadas por la pandemia de la COVID-19. La economía se está recuperando y las previsiones económicas están repuntando. Estamos mejorando nuestras proyecciones de PIB con un crecimiento mundial que se espera ahora que llegue al 5,7% este año y 5,4% el año que viene. Sin embargo, la COVID-19 ha transformado muchos aspectos de nuestra economía y nuestras sociedades. En concreto, ha acelerado la transformación digital de nuestras economías y sociedades y ha reducido la tolerancia pública hacia las multinacionales internacionales que no pagan los impuestos correspondientes. Por esto, esa solución de 2 pilares sobre la reforma fiscal se acordó por 136 miembros de la OCDE y G20 con ese marco inclusivo BEPS para abordar estos desafíos que presenta la digitalización de suma importancia. Este hito, este acuerdo sobre la fiscalidad internacional asignará 125.000 millones de dólares en ingresos de esas multinacionales más rentables del mercado en el que generan sus ingresos y en el que desarrollan su actividad. Además, se han acordado por primera vez un 15% de impuestos de sociedades mínima, lo cual generará 150.000 millones de dólares estadounidenses en los próximos años en la recaudación de ingresos fiscales. Con el año, así, se reducirá la actividad del traspaso de ingresos. Nuestro programa está ayudando a administraciones tributarias de todo el mundo para luchar contra la evasión fiscal y la elusión para garantizar que las empresas paguen sus impuestos correspondientes. En este sentido, también vamos a proporcionar una asistencia personalizada para ayudar a los países a implantar estos 2 pilares, esa solución basada en 2 pilares de la reforma fiscal internacional. El informe anual de inspectores fiscales sin fronteras revisó los logros entre junio de 2020 a julio de 2021 y se confirma que Inspectores Fiscales sin Fronteras está haciendo un gran progreso de manera continuada en ayudar a movilizar los recursos en diferentes países para respaldar los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de las dificultades planteadas por la pandemia de la COVID-19, más de 1.400 dólares estadounidenses como ingresos fiscales adicionales y 3.900 dólares estadounidenses en evaluaciones fiscales se han recaudado por los países en desarrollo, recibiendo así asistencia de 96 programas de IFSF hasta la fecha. Estos programas representan un gran valor por el dinero invertido. Por cada dólar que se invierte en actividades de IFSF, como media se recaudan en ingresos fiscales suplementarios 125 dólares estadounidenses por las administraciones tributarias, una cifra que se ha casi duplicado en los últimos años. Este modelo de FSF de asistencia se aplica también ahora a las investigaciones fiscales penales con una visión de intercambio automático de información que ayuda a combatir los flujos ilícitos de fondos. Además, los nuevos programas piloto cubrirán asuntos relacionados con la tributación. Estimado Agem, colegas, la OCDE tiene el orgullo de asociarse con el PNUD en esta iniciativa que es todo un hito y está basada en recursos y estamos ya deseando escuchar sus contribuciones. Muchas gracias por su continuado apoyo y su compromiso. Secretario General de la OCDE, estimado Matías, distinguidos ministros, excelencias, señoras y señores, tengo el privilegio de formar parte de este lanzamiento del informe anual de Inspectores Fiscales sin Fronteras 2021. Este evento tiene lugar en un momento en el que tantas comunidades sufren las devastadoras consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Además, hay desigualdades enormes entre los diferentes países. Vemos que hay 1 de cada 2 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna en países de altos ingresos, mientras que en los países de bajos ingresos esta cifra es solo 1 de entre 21 personas.
Como afirmó la OCDE, estas grandes diferencias en las tasas de vacunación entre diferentes países está fomentando la desigualdad de la recuperación económica mundial. De hecho, la pandemia ha empeorado esta situación financiera en muchos países que están ya en una situación tan negativa. De hecho, hay un riesgo en numerosos países que podrían quedarse marginados en esta recuperación ecológica en un momento en que en otros tantos países está cobrando mucho impulso. En este contexto, los países en desarrollo requieren una asistencia personalizada y un apoyo para poder recaudar ingresos, para invertir en un futuro cero neto. En este sentido, IFSF ha seguido trabajando con los gobiernos a pesar de los desafíos afrontados por la pandemia en los últimos 2 años. Desde el 2015, la iniciativa ha ayudado a los países en desarrollo a recaudar $1.400 estadounidenses en ingresos fiscales adicionales mediante 96 programas finalizados y en curso. Este proyecto ampliado con el apoyo generoso de Finlandia y Noruega ayudará a los países a establecer un vínculo más directo entre estas rentas y las medidas que impulsarán los objetivos de desarrollo sostenible. Esta iniciativa, además, seguirá respaldando aún más a los países para que puedan combatir estos flujos financieros ilícitos. De esta manera también se abordará el comercio de especies en peligro de extinción y de la pesca ilícita. Es un negocio de miles de millones de dólares. Excelencias, señoras y señores, señor estimado Matías, en nombre del PNUD me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la OCDE por su continuada cooperación en una iniciativa que sigue arrojando resultados impresionantes. Como se pone de manifiesto en el informe anual, por cada dólar invertido en IFSF se genera un retorno excelente, más de $125 en los países en desarrollo. Es un retorno sobre la inversión fantástico, seguro que todos estamos de acuerdo, a medida que seguimos trabajando en la recuperación de esta pandemia. Además, queremos un futuro sostenible, más inclusivo y más ecológico para todos. En esta línea, la OCDE, con la asociación con el PNUD, seguirá trabajando bajo el liderazgo de Matías y su equipo en la OCDE, tal y como hizo con el señor Ángel Curría cuando vio la luz esta iniciativa. Y sin duda, desde el PNUD estamos plenamente comprometidos a seguir trabajando en esta iniciativa para que siga siendo un éxito. Gracias. Thank you very much to our co-chairs. Muchas gracias a los copresidentes. Para aquellos que no me conozcan, soy Marcos, director del Centro de Sector Financiero del PNUD, el Finance Sector Hub, y es un placer trabajar estrechamente con los colegas de la OCDE y del IFSF. Sin más dilación, me gustaría ahora pasar al equipo que nos va a presentar el informe anual. Tenemos con nosotros a la señora Rusudan Kemularia, directora de la Secretaría de IFSF, y el señor Atesham Khan, director de impuestos para los ODS. Tiene la palabra. Muchas gracias, Marco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo el placer de darles la bienvenida y presentar la información sobre el informe anual, información destacada, así como la labor que lleva a cabo IFSF. Inspectores Fiscales Sin Fronteras es una iniciativa conjunta entre la OCDE y PNUD para fomentar competencias entre los diferentes países y sus administraciones tributarias para tener un sistema práctico a nivel internacional sobre cuestiones de fiscalidad internacional. Como mencionó Marco, en un periodo de un espacio fiscal restringido con baja tolerancia ante la evasión y elusión fiscal, IFSF ha demostrado una clara pertinencia ante esta situación y, de hecho, con este mandato ampliado, se lleva a cabo una movilización eficaz de recursos y FSF ha ayudado a recaudar fondos adicionales necesarios para superar la pandemia y las repercusiones socioeconómicas de la misma.
TIWB numbers. You have seen that Secretary General. Inspectores Fiscales Sin Fronteras, en cifras, el señor secretario general ha mencionado que a pesar de las dificultades planteadas por la COVID-19 hemos seguido trabajando y aproximadamente un 90% de los programas siguen en progreso. Los programas de IFSF cubren 47 jurisdicciones, o bueno, más bien 47 se han completado y 43 siguen en curso, además de 21 programas futuros. Para responder a estos desafíos de fomento de capacidades durante la pandemia, IFSF priorizará el modelo de asistencia para que las operaciones puedan continuar con eficacia. Thank you. So in terms of the revenue figures, since 2012, En cuanto al impacto de la recaudación de ingresos, desde el 2012, IFSF ha proporcionado asistencia, incluyendo pues, estos resultados en colaboración con socios regionales, y hemos conseguido grandes resultados para aumentar la recaudación de rentas fiscales en los países participantes, un total de 1.400 millones de ingresos adicionales y 3.900 millones en evaluaciones fiscales en un programa que cubrió África, Asia y Europa del Este, además de América Latina y el Caribe. Como saben, IFSF se ha centrado en proporcionar asistencia en auditorías fiscales complejas, pero además hay otros modelos aplicables para otros tipos de auditorías e investigaciones fiscales. De este modo, el modelo de IFSF se ha expandido para cubrir además las investigaciones fiscales penales y forma parte de combatir contra los flujos ilícitos. Esta iniciativa, además, explora otras oportunidades, pues mediante programas, intercambios de información. Por ejemplo, hemos trabajado estrechamente con el Foro Mundial, responsable de la agenda de transparencia y la implantación de los estándares. Así que, en este sentido, ayudamos a los países en desarrollo a materializar estos estándares sobre el terreno para implantar de manera eficaz los mismos cuando haya reciprocidad y estén en armonía con la normativa nacional. Además, hemos explorado otras labores del IFSF, por ejemplo, con la fiscalidad de diferentes contratos, por ejemplo, las industrias extractivas. En este sentido, estamos explorando con socios programas piloto y es importante mencionar que no vamos a desviarnos del mandato clave de la iniciativa y que se aplicará la misma estructura. Es decir, que aprenderemos con un enfoque de aprender sobre la práctica y que no sustituimos a las administraciones nacionales y que además esa administración tributaria es la soberana para tomar decisiones sobre qué estructura quieren recibir asistencia, toman decisiones sobre la selección de expertos y al fin y al cabo deciden pues, el alcance del programa junto con nuestros expertos de nuestra organización o de la administración socia. Como vemos aquí, han sido momentos muy complicados para nosotros. Actividad en el contexto de la COVID-19. Desde marzo del 2020, la crisis de la COVID-19 ha evitado que se lleven a cabo misiones de IFSF in situ. Además, las administraciones anfitrionas de IFSF y sus capacidades se han limitado, ya que muchos países suspendieron las actividades de auditoría debido a las medidas de confinamiento, entre otros desafíos. Para continuar nuestra actividad durante la pandemia de la COVID-19, IFSF amplió la asistencia remota para la aplicación de programas. IFSF seguirá con una actitud flexible y con un enfoque flexible para abordar las prioridades de las administraciones tributarias, ofreciendo una combinación
de asistencia in situ desde el año que viene, combinada con la asistencia remota. Este enfoque combinado ayudará a las administraciones para que puedan recibir acceso a expertos mayor y oportuno, así como para ahorrar recursos y reducir la huella de carbono de los expertos, reduciendo los viajes. A la vez, es importante enfatizar los aspectos esenciales, ya que el principal objetivo de FSF es fomentar las capacidades en nuestro programa. Es esencial fomentar ese conocimiento in situ con ese enfoque de aprendizaje mediante la práctica. Me gustaría pedirle a mi estimado colega, señor Atisham Han, que continúe con la presentación para esta siguiente parte. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Thank you, Marcus. Respected co-chairs. Gracias, Rusudan. Gracias, Marcus. Estimados delegados. Presidente, veo que tenemos a numerosos asistentes de diferentes países. Colegas, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ha sido complicado apoyar a los países en este espacio, en esta reducción del espacio, ¿no?, durante la COVID-19. Además de ese trabajo en programas del año pasado, la Secretaría se ha centrado en crear estructuras sólidas y procesos sólidos para poder prestar asistencia a gran escala, combinación con un gran impacto. Por lo tanto, hay aspectos importantes de este trabajo. Uno de ellos es el módulo de aprendizaje electrónico para los expertos de aprendizaje virtual. IFSF lanza ahora un modelo de aprendizaje virtual con el que ofrecemos perspectivas sobre cómo optimizar la ayuda mediante esos equipos locales, ya sea mediante una impartición in situ o modelos híbridos, como mencionó Rusudan desde el año que viene. Este módulo estará accesible en la plataforma de intercambio de conocimientos. Otro aspecto importante es el programa de mentoría, que se desplegará junto con expertos fiscales de primera categoría y participarán en ayudar a esos administradores anfitriones con casos reales. Así se ofrece la mentoría y orientación. Con este programa tenemos oportunidades para intercambiar experiencias entre las administraciones y el equipo de expertos. Así, aquellos que reciben mentoría pues tendrán más información sobre su propia administración. Otro aspecto importante de esta labor es el sistema de monitoreo y evaluación. Durante el último año hemos estado trabajando en este programa, en esta agenda de acción, y va más allá de los ingresos fiscales y la movilización. También tenemos en cuenta los cambios conductuales en el fomento de capacidades, con una teoría de cambio que articula claramente nuestros programas de FSF y pues definimos qué factores pueden contribuir al éxito. Algo que también puede conseguir evaluaciones de más impacto y calidad, pues son esta tarjeta de puntuación, este cuadro de mandos, algo que se ha armonizado para evaluar esa asistencia que se ha proporcionado. Otro aspecto importante es la creación de una nueva bolsa de expertos de IFSF. Como mencionamos, estamos ampliándonos a nuevas zonas de la administración fiscal para ayudar a los países pues, mediante el intercambio de información y demás. Y pues queremos ayudar en estas áreas expandidas. Y durante el último año hemos trabajado con colegas de la OCDE y la PNUD para crear esta nueva bolsa, y tenemos ahora un conjunto muy competente de expertos fiscales con diferentes idiomas y pueden respaldar a las administraciones tributarias gracias a estos expertos que tienen a nivel mundial. Como ven en pantalla, estos expertos
Y este grupo de expertos pues se dividen por región y por género, como vemos aquí en las cifras. Aquí vemos la expansión del apoyo de la Oficina Nacional de PNUD. Queremos intensificar y ampliar el trabajo de IFSF. Ofrecemos apoyo programático con esa asistencia técnica de IFSF. El apoyo programático ha sido aún más esencial durante la COVID-19 cuando la asistencia se ha proporcionado de manera remota. Ahora se están prestando asistencia mediante IFSF desde Camboya. Por ejemplo, en las oficinas nacionales se ha respaldado a la administración tributaria con medidas de comunicación para acceder a los sistemas modernos. Fomentamos la confianza y es algo muy complicado, sobre todo cuando es más complicado, ¿no?, realizar nuestra labor. En este sentido, el papel de las oficinas nacionales es más importante. Ellos ayudan con aspectos culturales, diferentes barreras, si proceden de países extranjeros, otras culturas. Así trabajan con la administración tributaria para poder contar con esa experiencia de IFSF en Mongolia, Kazajistán, Cabo Verde, hasta Colombia. Las oficinas nacionales están ayudando a esos expertos fiscales a comunicarse en sus idiomas locales y también ayudan a facilitar el acceso de las administraciones tributarias a esa asistencia, ayudándoles a aprovechar esas conexiones entre el trabajo que llevan a cabo y cómo pueden ayudar la asistencia técnica. Ayudan además con sinergias entre los esfuerzos de diferentes socios de desarrollo, de manera que se evita duplicar el trabajo. Por otra parte, algo que es muy importante es que toda asistencia técnica de impacto, todo lo que se consigue de esta asistencia técnica debe institucionalizarse en las estructuras nacionales, algo que lleva tiempo. La presencia de las oficinas nacionales en este sentido es vital, ya que los programas duran 1 año o 2, mientras que pues ahora queremos ampliar con estas estructuras nacionales esta labor. Además del trabajo que realiza IFSF con los ODS, ya tenemos una amplia cartera de proyectos y programas centrados en ODS, pues que están incluidos en marcos nacionales también. Las oficinas nacionales están ayudando a los diferentes gobiernos a impulsar el trabajo en ODS para también tener esa conexión entre el gasto y la inversión para tener un mayor impacto. Bueno, como Marcos mencionó inicialmente, bueno, nuestras acciones cuentan con la participación de muchos países y tiene que ser no tan solo un recurso para participación sostenible, sino algo que conecta al individuo con el Estado dentro de un sistema responsable. En cuanto a contratos sociales, es importante que la manera en que las personas perciben e interactúan con cambios de imposición fiscal solo se puede hacer mediante plataformas que vinculan todos estos ámbitos para que los países puedan ver estas conexiones con el impacto más amplio, ¿no?, que estamos ayudando a desarrollar mediante los planes de compromiso por país, los Country Engagement Plans en inglés. Y esto básicamente nos va a llevar a unos cambios sistemáticos a largo plazo y estamos apoyando para apoyar a la conexión de estas labores con respecto a los ODS conectados con salud, género y no dejar a nadie atrás. Ahora obviamente tenemos más apoyo de los hubs de PNUD de Bremen, Victoria, Estambul y Canonia. Entonces, los planes de compromiso por país van juntando todo esto para que se pueda ir conectando con el trabajo de los ODS y de la iniciativa de IFSF. Tiene usted la palabra, Ruslan. Muchísimas gracias, Adshan. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, rápidamente.
Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, estamos llegando a nuestro objetivo de los 100 programas. Si no es para finales de este año, será para inicios del año entrante. Reanudar o retomar las misiones in situ a partir del 2022, porque es tan importante para poder realmente transmitir estos conocimientos a las administraciones fiscales o tributarias de los países en vías de desarrollo y desplegar los programas de investigación fiscal penales. Y estamos hablando de flujos financieros ilícitos, entonces estamos hablando de 3 programas pilotos en ese sentido y hemos lanzado últimamente este programa y esperemos que en el año 2022 tengamos más programas y vamos a poder desplegarlos en el 2023, incrementar la cooperación sur-sur y explorar nuevos ámbitos y implementación de programas piloto en la digitalización de las administraciones fiscales, la imposición fiscal y el medio ambiente. Como dijimos, no vamos a desviarnos mucho del mandato clave. Vamos a lanzar nuevos programas de mentoreo y aquí también tendremos un enfoque particular puesto sobre las mujeres para asegurarnos de que contemos con una participación por igual y proveer asistencia técnica a los países en vías de desarrollo bajo el segundo pilar de esas nuevas normativas. Y aquí vamos a explorar el papel potencial de la iniciativa de ayudar y asistir a estos países en vías de desarrollo sobre la implementación de las mismas. Entonces, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos por su participación y por la atención que me hayan prestado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rustan y Atashan. Y ahora vamos a poder todos destacar el progreso inmenso en los últimos meses, a pesar de los retos que presenta una operación al 100% virtual en este ámbito, ¿no? Lo importante es que hoy oigamos de parte de los gobiernos los beneficios que han podido ver de esta iniciativa impresionante. Y en ese sentido voy a presentarles un amigo muy querido mío y uno de los cerebros tras la iniciativa de hoy, el señor Ben Dixon, encargado de las relaciones globales y la división de desarrollo de la OCDE, que nos va a liderar una discusión en panel con los gobiernos, nuestros socios en este sentido. Ben, tiene la palabra para esta discusión tan importante en panel. Muchísimas gracias, Marcos. Encantado de poder verlo y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ha dicho Marcos, es un gran privilegio y un placer mío poder orientarles o guiarles por la siguiente parte de nuestra reunión, que va a ser una discusión en panel con 4, no 5 como habíamos dicho antes, pero 4 invitados, quienes voy a presentar brevemente. Como ha dicho Marcos, el objetivo ahora mismo es centrarnos a nivel del país y centrarnos en el impacto que la iniciativa IFSF está teniendo dentro del contexto de los retos de movilización de recursos a los que se enfrentan los países. Recordarles que la interpretación está disponible. Van a oír a ponentes interviniendo en distintos idiomas en esta sesión. Recordarles también que mientras estén escuchando, por favor, hagan uso de las preguntas y respuestas y del chat para hacer sus preguntas. Si hay tiempo después de la ronda inicial, pues abordaremos estas preguntas. Y como dice Atashan, tenemos más de 500 personas en esta llamada y sin duda entonces no habrá falta de preguntas interesantes. Con respecto a nuestros ponentes, ahora uno por uno vamos a hacerles a todos una pregunta. Entonces, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, bienvenido. Su excelencia Ahmed Shukuk, viceministro de Finanzas de Egipto, y su excelencia Ekaterina Gutsadze, viceministra de Finanzas de Georgia, y el señor Zulani Shongwe,
encargado de movilización de recursos dentro del Foro de Administración Fiscal Africano, ATAF. Y luego, Su Excelencia Viceministra Ángela María Madrid López, Vicedirectora de Servicio de Administración de Rentas de Honduras. Distinguidos invitados, bienvenidos a todos. Encantados nosotros que hayan podido darnos de su tiempo para hablar de este proyecto tan emocionante. Señor Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, ¿nos pueden contar cuáles son los desafíos de El Salvador en materia de tributación internacional y cómo puede ayudar la iniciativa de IFSF? Y también si nos puede decir cuáles son las prioridades para usted y para su región a la hora de luchar contra los flujos financieros ilícitos. Si lo puede abordar también en su respuesta. Bienvenido y tiene la palabra en los siguientes 2 a 3 minutos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bueno, El Salvador ha tomado a partir de la llegada del presidente Nayib Bukele, ha tomado como una de sus prioridades de la gestión pública el combate a la evasión y la elusión fiscal. Del 3 de octubre del año 2019 lanzamos nuestro plan antievasión. En ese marco nosotros creamos la unidad de repatriación de la evasión fiscal, que básicamente se encarga de repatriar los flujos de efectivo que han sido evadidos en El Salvador y que se han trasladado a través de paraísos fiscales hacia cuentas personales de esos malos empresarios. Y a partir, pues, de la implementación de la UREF, empezamos a buscar un socio estratégico que nos ayudara a capacitar a nuestros inspectores y pudieran ir a recuperar todos esos flujos de efectivo, ¿no? En ese sentido, el programa Inspectores Fiscales Sin Fronteras nos ha ayudado muchísimo a la hora de capacitar a todos nuestros inspectores y demás personal para que puedan también tener una mayor formación en lo tocante a la tributación internacional. Hemos implementado algunas acciones importantes como la eliminación de las acciones al portador, de tal suerte que tengamos registros nominales de todas las sociedades y podamos saber quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de todas estas transacciones. Y en ese sentido, pues, hemos fortalecido muchísimo nuestra unidad de repatriación de la evasión fiscal a través de las capacitaciones que hemos tenido con Inspectores Fiscales Sin Fronteras. Hace falta mucho todavía por hacer, hace falta mucho por abordar en lo tocante a la tributación digital internacional, que por ahí se están moviendo muchísimos de los flujos de efectivo, y en la región centroamericana uno de los más grandes retos que tenemos es ir a encontrar las herramientas adecuadas para combatir esos tipos de evasión, ¿no? En lo relativo a cuáles son las prioridades que debería tener América Latina y nuestra región en el combate a la evasión fiscal, creo que es importante los papers recién publicados por CEPAL, que dicen que básicamente perdemos 6.1% de nuestro PIB de la región. Estamos hablando de más de 325.000 millones de dólares pues evadidos en impuestos a los países de la región. Todos estos flujos vendrían a equiparar esa desigualdad que hablaban los panelistas anteriores acerca de la recuperación económica y la recuperación de la pandemia de COVID-19. También puede eliminar esa brecha, tanto en materia de vacunas como también una brecha digital en materia de educación en nuestros países. Ahora con las clases no presenciales, pues El Salvador empezó a eliminar esa brecha digital, pero evidentemente necesitamos recursos y esos recursos deben venir de estos impuestos que están siendo evadidos por estos malos empresarios y que deben aportar al desarrollo de nuestras regiones. Entonces, Inspectores Fiscales Sin Fronteras es una herramienta sumamente valiosa para nuestra región y creo que todos nuestros países deberían de empezar a usarla de manera más profunda de como ya la estamos usando. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. Muchas gracias, ministro. Creo que
ha suscitado al menos 2 puntos muy interesantes. En primer lugar, es que IFSF no solo se centra en conseguir el dinero, sino además en el fomento de capacidad. Así que muchas gracias por destacar esto. Además, por establecer ese vínculo directo entre esos fondos que sí pueden recuperar, evitando esa elusión y evasión fiscal, algo que ostenta un valor considerable que está vinculado directamente a cerrar esa brecha de las desigualdades. Es uno de los objetivos en muchos de nuestros países. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar al señor Ahmed Kushuk, viceministro de Finanzas de Egipto. Ahmed, es un placer volver a verle. Ha trabajado con inspectores fiscales sin fronteras ya desde hace varios años, así que a lo mejor le gustaría reflexionar sobre qué impacto está alcanzando y hablar de la asociación entre el PNUD y la OCDE y cómo ha funcionado esta sobre el terreno. Un placer verle y tiene la palabra. Muchas gracias. Ben, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder ver a tantos colegas hoy. Es un diálogo sumamente enriquecedor. Me gustaría encomiar a la OCDE por su resolución. Es un gran logro y un indicio de que la cooperación multilateral puede funcionar y puede dar sus frutos. Volviendo a su pregunta, desde el 2017 hemos trabajado incansablemente con inspectores fiscales sin fronteras en el intercambio de información y otras tareas muy importantes, pero me gustaría decir que lo esencial en este sentido es que todos afrontamos dificultades similares. Intentamos reforzar los objetivos de los objetivos, nuestros compromisos también para con la ciudadanía, y es una prioridad esencial para nosotros. La clave de esto es la ciudadanía, la capacidad, las competencias también de las autoridades tributarias. Y en este sentido, pues la fiscalidad puede ayudar para mejorar la capacidad de nuestro personal para que podamos tener más éxito. Creo que esta capacidad de preparar las directrices y, entre otros, pues ha sido muy útil y nos ha ayudado en esta transferencia de competencias y el fomento de conocimientos en nuestra administración tributaria. Nos ha ayudado a cambiar la mentalidad también de los contribuyentes, a alentar y mejorar la presencia de multinacionales y otras empresas de alcance internacional. Nos ha permitido llevar a cabo una mejor gestión y monitoreo en las autoridades tributarias. De igual importancia es que nos ha permitido encontrar nuevas oportunidades para reformas legislativas, las cuales se han implantado. Así que, pues, estos precios de transferencia y estos ajustes nos ha permitido movilizar 1.000 millones de libras egipcias, unos 65 millones de dólares aproximadamente hasta la fecha. Además, hemos alcanzado grandes progresos, lo cual es positivo, y una era importante en la que los países emergentes y en desarrollo requieren fomento de capacidades es para poder utilizar plenamente este área tan importante y poder recopilar e intercambiar más información de la que se puedan beneficiar otros países para que la fiscalidad internacional se gestione de una manera más eficaz. Además, las oficinas nacionales han ayudado enormemente en la implantación del programa y más reciente, pues gracias a su ayuda durante el periodo de pandemia por la COVID-19. Creo que esto ha sido muy útil y estamos deseando continuar esta colaboración en el futuro.
incluyendo una de las áreas más importantes, que es la fiscalidad medioambiental y política fiscal para los ODS, algo que está interconectado, pero claro, tenemos que pensar en cómo podemos tener un régimen fiscal que fomente una recuperación verde y la lucha contra el cambio climático. Además, cómo podemos contar con un régimen de política fiscal que facilite asimismo un compromiso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Lo dejo aquí, pero muchas gracias a todas y a todos por su apoyo hacia la autoridad tributaria egipcia. Gracias. Thank you very much, Vice Minister. Muchas gracias, viceministro. Gracias por destacar en su caso los ingresos tan reales que han obtenido gracias a esta cooperación. Fantástico. Me gustaría ahora ceder la palabra a su excelencia Catherine Goodsade, viceministra de Finanzas de Georgia. Me gustaría hacerle una pregunta similar, viceministra. ¿Podría, por favor, explicar qué papel ha desempeñado IFSF en su lucha contra la evasión fiscal internacional y la elusión fiscal? A lo mejor quisiera hablar sobre si a lo largo del tiempo ha experimentado una mejora en el cumplimiento fiscal, porque al fin y al cabo este es el objetivo definitivo del cambio de conducta de estas grandes empresas. Por favor, comente sobre estas dos preguntas. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, permítanme agradecerles también por haberme invitado a participar en este panel. Es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias. Poder realmente trabajar sobre nuestras reformas de administración tributaria en Georgia es algo que apreciamos muchísimo. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo han ayudado a los programas de IFSF a Georgia? Bueno, incrementar nuestras capacidades, confianza ante el cambio organizacional, más cooperación con los contribuyentes, más cumplimiento fiscal durante nuestras reformas de largo plazo. Yo diría que Georgia ha tenido la suerte de recibir este apoyo en estas reformas, sobre todo en la parte de administración fiscal. Los expertos que se han podido desplegar bajo estos programas en Georgia han confirmado que mediante estos programas que ayudaron la auditoría de los servicios de beneficios han podido realizar auditorías de alta calidad y fomentar el abordo y sus capacidades, sus confianzas a la hora de gestionar casos de auditoría de precios de transferencia muy elevado. Empezamos a recibir esta ayuda a partir del 2016 y con el comienzo del programa y que los expertos hayan empezado a trabajar con los auditores local. Nuestro servicio ha podido constatar este impacto de estos precios de transferencia elevado. Entonces, hemos podido dedicar un equipo especializado a que luche contra este elemento en particular y están participando en auditorías de precio de transferencia. Montar esta división especializada ha podido permitir a los miembros a que vayan desarrollando sus experticias en este ámbito tan especializado de administración fiscal. Seguir hablando de el servicio de beneficios o de recuperación de beneficios de Georgia, podemos decir que en la época post-COVID hemos podido ver la recuperación económica, que hemos podido ver que inclusive dentro del plazo o el periodo impactado por la COVID, hemos podido ver su impacto en el funcionamiento de la recaudación fiscal en nuestro país, que es algo que incluye muchísimos ámbitos distintos, ¿no? En cuanto a nuestro cumplimiento y rendimiento hasta la fecha, los contribuyentes se están volviendo más atentos acerca de la claridad de la información en sus devoluciones de impuestos y han podido ajustar sus informes de precios de transferencias en general debido al hecho de que ahora los auditores tienen experticias
aumentadas y auditorías más extensivas, ¿no? Y entonces tratan de evitar este tipo de práctica de tarifas de gestores, tasas de realidades, de pago de realidades y otras actividades de elusión fiscal. Entonces, estos resultados demuestran cómo IFSF cumplimenta nuestros esfuerzos sobre la transparencia fiscal. Ahora y en adelante, quisiera agradecerles de parte del Servicio de Recaudación por el apoyo que nos han dado mediante ese programa y mediante nuestras reformas, y espero que podamos seguir adelante con la cooperación continua. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, viceministra. Y muchísimas gracias también por compartir su experiencia, sobre todo sobre cómo usted ve el cumplimiento fiscal con el paso del tiempo y que vayamos bien encaminados. Como usted bien dice, Georgia ha participado en muchas de las iniciativas internacionales de cooperación fiscal y pasando del foro global a el programa de BEPS. Y también sabemos que IFSF es algo que cumplimenta de manera muy eficaz a estas iniciativas, que todo ya funciona como un pack, como un paquete, ¿no?, de medidas en conjunto. Gracias por compartir eso con nosotros. Ahora voy a pasar a Tulali Shongwe. Como dije, es el encargado de movilización de recursos en ATAF, el Foro de Administración Fiscal Africana, y ha sido africano y ha sido un socio nuestro durante años, y encargado de tenerlo aquí reemplazando a su colega Mary Vaina, que no puede estar, pero encantado de verlo, y quizás usted podrá comentar, como han hecho los demás ponentes, sobre cómo este tipo de iniciativa de auditoría de IFSF y el trabajo relacionado que ATAF realiza en partenariado con la OECD se desempeña o se realiza en el continente africano. Muchísimas gracias, Ben, y a el IFSF por darnos la bienvenida a esta discusión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, colegas. Ante todo, hacer hincapié en la importancia del programa en el que estamos ya participando, que es un programa de asistencia amplio, que sienta la base y la fundación para que se dé la asistencia técnica. Entonces, una de las zonas prioritarias, los ámbitos prioritarios son legislaciones más eficaces, evaluación de riesgos más completos y talleres para poder formar a los oficiales de recaudación de fondos para su día a día. El trabajo que ATAF y IFSF ha realizado en el continente ha dado resultados muy sobresalientes. Ya se han hablado de algunos de estos, pero les voy a dar ejemplos de los resultados para movilizar los recursos domésticos que han realizado en evaluaciones de más de 2.000 millones de dólares, y también recaudaciones de las mismas cantidades, y eso la verdad es que demuestra el éxito del partenariado en el continente africano. En nuestros esfuerzos para movilizar esos recursos domésticos en África hemos visto disputas de precios de transferencia y ajustes. En un caso en particular, nuestro trabajo resultó en un fallo del Tribunal Supremo, que fue un hito para el gobierno de Zambia contra una empresa minera de 14 millones de dólares estadounidenses que se pudieron recaudar, más de lo que se había recaudado anteriormente. Entonces, estamos siguiendo sobre estas líneas. Nuevamente, hablando de Zambia, que es un programa de IFSF con ATAF y también una asociación con el Foro Intergubernamental sobre la Minería, hemos visto unas ganancias tremendas en ese país. A partir del 2016 hemos visto la cantidad de empresas del sector minero que han duplicado sus pagos de impuestos, con lo cual hemos podido tener beneficios de 240 millones de dólares estadounidenses
más de lo que habríamos tenido antes. Entonces, hemos visto que han tenido que contribuir de 16 millones de dólares anteriormente y ahora estamos hablando de 320 millones de dólares. Entonces, se ve ahí el éxito del programa, ¿no? Y eso tan solo en el ámbito de la minería, ¿no? Entonces, estamos hablando no tan solo de la recaudación de esos beneficios, sino que también que haya esa continuidad de el trabajo en el ámbito empresarial y que se pueda enfocar en la certidumbre de lo que se recaude y que los contribuyentes puedan interactuar con las autoridades de recaudación y de administración fiscales y que hemos entrado en acuerdos de precio fijo por adelantado con empresas y otros. Voy a dejarlo ahí, Ben, y espero con mucha anticipación nuestras discusiones continuas. Tilani, como nos quedó un poco de tiempo, igual le hago una pregunta más sobre los flujos financieros ilícitos, que obviamente es un tema muy candente en África y más allá de África, claro está. No sé si nos puede ir explicando cómo los elementos de los que hemos estado mencionando puedan aplicarse a los flujos financieros ilícitos en el continente y el IFSF en la orientación que le estamos dando vaya a poder ayudar. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta de seguimiento. Lo más importante dentro de todo esto es decir que estamos nosotros viendo las transacciones comerciales que nos están impactando los flujos financieros nuestros. Entonces, según el estudio del panel de alto nivel de flujos financieros, en África podemos ver la parte de las actividades comerciales que tiene mucha importancia. Precios de transferencia agresivos y planificación fiscal agresivo. Y ahí hemos visto que son ámbitos que se pueden llegar a manipular y se pueden usar para realmente aprovecharse del sistema y por planificadores agresivos. No tan solo las multinacionales, pero hay muchas pruebas de que este tipo de actividad de elusión fiscal sí que tiene lugar. Entonces, sí que se va dando. Entonces, para mejorar la legislación y la normativa, tenemos que mejorar primero la interacción entre el contribuyente y la administración fiscal. Y hemos visto además que es más fácil, es muy importante tener administración e información fiscal más fácil de interpretar y de entender y que los oficiales en las administraciones fiscales reciban esa formación, que puedan entrar en casos con conocimientos de la legislación moderna y respaldados por la legislatura legal del país en cuestión. Entonces, también tenemos que enfocar en intercambiar información, cooperación interagencia dentro de los países y también evaluar también corrupciones de aduana y de la parte comercial, ¿no? De facturas como un ámbito prioritario. Hemos visto las cifras con respecto a los flujos financieros ilícitos que afectan negativamente a los países africanos. Y nuestra intención es ir reduciendo esas cifras al entrar en partenariados como IFSF, donde podemos realmente ayudar a los países con ayuda práctica de auditoría y estas prácticas, como hemos indicado, nos han conllevado a ganancias de recaudación significativas. Esperemos que lo mismo se dé en cuanto a la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Gracias. Muchísimas gracias, Thulani. Y muchísimas gracias. Usted en su primera intervención ya ha mencionado el tema de las obstrucciones, que obviamente es un tema que realmente es de importancia vital para tantísimos países. Y veo que hay algunas preguntas en el chat sobre este mismísimo tema, preguntando hasta qué punto ha llegado IFSF en cuanto a su trabajo sobre el tema medioambiental y las industrias extractivas. Bueno, ya hemos trabajado, como ha dicho el señor Thulani, sobre las empresas de minería, etcétera, de extractivos y también
el caso de Mongolia, que está en nuestra página web, que habla volúmenes de eso y nuestro trabajo sobre el medio ambiente. Y vamos a retomar ese trabajo en reuniones futuras. Muchísimas gracias, señor Tulani. Y ahora llegamos a nuestra última ponente, Su Excelencia Viceministra Ángela María Madrid López, que es la vicedirectora del Servicio de Administración de Rentas de Honduras. Ahora, la pregunta que yo le hago, señora, tiene que ver con la cooperación sur-sur. Sabemos que IFSF ha conseguido bastante a la hora de usar expertos de toda parte del mundo. No sé si nos puede comentar algo al respecto y también si nos puede comentar acerca de la orientación que va tomando IFSF en cuanto a nuestro trabajo sobre las investigaciones de delitos fiscales y de la parte penal. No sé si nos puede hablar de eso. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a los organizadores, a los participantes y a los colegas panelistas. Es un honor para mí representar el Servicio de Administración de Rentas en esta oportunidad, en este webinar, y sobre todo compartir con ustedes la experiencia desde una administración tributaria joven. Digo joven porque el Servicio de Administración de Rentas apenas en enero vamos a tener 5 años desde nuestra creación. Y por eso es muy importante compartir en este momento cuáles creemos nosotros que son las mejores experiencias o los beneficios de una iniciativa como la iniciativa Sur-Sur. Para nosotros como Servicio de Administración de Rentas, creemos que este tipo de iniciativas en donde tenemos el acompañamiento de administraciones tributarias maduras y organismos internacionales que nos ayudan a administraciones tributarias de países en desarrollo, ayudarnos y coadyuvar en el fortalecimiento institucional. Creemos también firmemente en que el intercambio de estas experiencias nos fortalecen y que plataformas como la que ahora se está lanzando, que es el eSource, la plataforma de eSource Learning, van a venir a formar y a capacitar a nuestros colaboradores, específicamente aquellos involucrados en la detección y la investigación de delitos tributarios fiscales. Sabemos que esta es una enorme oportunidad para aprovechar estas iniciativas que nos van a permitir identificar tempranamente estas conductas. Las estructuras criminales se organizan, planean, y de esa forma las administraciones tributarias del mundo debemos de unirnos. Sobre todo en esta época post-pandemia, en donde estos flujos de capitales y estos movimientos comerciales van en constante movimiento, para podernos unir a fin de combatir oportuna y eficazmente los delitos tributarios. Estas iniciativas también creemos nosotros que contribuyen para controlar el planeamiento tributario doméstico e internacional de carácter nocivo. Es así que estas iniciativas también nos permitirán instrumentalizar todas estas normas, todos estos procesos, todas estas etapas de fiscalización en donde nos vemos involucrados para la detección y el combate de delitos tributarios fiscales. Nos permite construir y evaluar nuestros procesos de fiscalización para este efecto. Creemos también en el Servicio de Administración de Rentas se ha creado una unidad especial denominada Inspectoría General desde el año 2017, en el año en que nosotros nos creamos, y por mandato del Consejo de Seguridad y Defensa también se ha creado una Fuerza Nacional Antievasión que nos permite articular de manera coordinada con otras instituciones como el Ministerio Público, la Policía, la Policía Militar, la Dirección de Inteligencia, la Procuraduría General de la República, esfuerzos para combatir delitos tributarios. Este mes de noviembre me permito compartirles que iniciamos ya formalmente nuestra primera etapa de lo que es el mentoring con la Secretaría de Hacienda de México, en donde dentro de la agenda
hemos identificado todos los pasos que nos van a permitir el fortalecimiento institucional. ¿Cómo? Vamos a ver, hemos planificado poder revisar nuestro marco rector legal desde ambas instituciones. También hemos vamos a identificar esas áreas de mejora que nos permitan fortalecernos, ya sea con las capacidades o habilidades, y asimismo hemos identificado ya el primer caso de análisis. Yo creo que esto es lo más importante, este intercambio de experiencias entre dos administraciones tributarias, una madura y una de reciente creación, y por eso es que es muy importante la perspectiva del Servicio de Administración de Rentas en cuanto a qué es lo que esperamos de este programa de inspectores sin fronteras y de la iniciativa Sur-Sur. Al final, lo que esperamos en la administración tributaria hondureña es, primero, el fortalecimiento de las capacidades y de las competencias de todos los servidores que se involucran en la etapa de detección hasta el combate e investigación de delitos de orden fiscal. Esa transferencia de conocimientos que podamos tener y que hemos identificado a nuestro sponsor como la Secretaría de Hacienda de México, creemos que nos va a permitir diligenciar los casos de manera estratégica, además de intercambiar esas mejores prácticas en las investigaciones criminales que tiene la Secretaría de Hacienda de México con esa madurez que ha adquirido. Y todo esto para mejorar la detección temprana de ilícitos de orden fiscal a través de una correcta gestión de riesgos que permita desde el Departamento de Inteligencia, Inspectoría General y todos los auditores tradicionales y de Fiscalidad Internacional identificar y detectar tempranamente estos ilícitos a fin de aplicar los tratamientos a fin de combatir estos delitos. Al final, esperamos también que dentro de estos procesos y estas iniciativas se revisen y se fortalezcan nuestros procesos. Todo esto, como resumo al final, es un proceso de fortalecimiento institucional. Así que ven en estas pequeñas aportaciones, creo que resumo los aportes de este tipo de iniciativas, así como la expectativa de este programa que iniciará en el mes de noviembre, este mes que estamos, y que iniciará con el intercambio de experiencias y identificación de puntos de mejora con la Secretaría de Hacienda de México. Thank you very much, Muchísimas gracias, viceministra. Y muchísimas gracias también por dejarnos bien claro los retos a los que se enfrentan ustedes a la hora de abordar estas investigaciones de delitos fiscales. Esto tiene que ser de lo más retoso, ¿no? Dentro de lo que es la cooperación fiscal internacional, y nosotros estamos encantados de poder apoyarles en todo lo que podamos. Es interesante lo que ustedes describen en su asociación con México. Obviamente las dinámicas regionales, culturales, de idioma importan mucho en este sentido, sobre todo cuando se trata de cosas tan sensibles. Entonces, muchísimas gracias por la mención de ese ejemplo. Con eso llegamos al final de la primera ronda y tenemos una inundación de preguntas, comentarios y mensajes en el chat. No vamos a poder abordarlos todos, sin embargo, hay unas cuantas preguntas que igual vamos a ver más que nada con el secretariado, con la relación con IFSF o entre IFSF y las instituciones, que si los que están fuera de este acuerdo del doble panel pueden también beneficiarse, y la respuesta es que sí. Cualquier país en vía de desarrollo puede
solicitar esta ayuda. Y también la pregunta de cuándo la IFSF puede llegar a una interfaz con la implementación del acuerdo de 2 pilares. Bueno, ya hemos dicho que sin los países que no están dentro de ese acuerdo de 2 pilares sí pueden solicitar ayuda igualmente, y estamos viendo ahora cómo lo extendemos con respecto a lo que cubría el acuerdo de pilar 1. Entonces, en cuanto a las preguntas de parte del panel, vamos a recalcar cuáles han sido, y después les pediré a cada uno de ustedes que aborde una o más preguntas. Hay una pregunta sobre los retos de convertir los impuestos que se evalúan en beneficios en el banco y cuáles son las complicaciones a las que nos enfrentamos a la hora de hacerlo, y también cómo el sector privado reacciona ante la reforma suya, o si están a favor por el tema de la certidumbre de cuántos impuestos van a tener que pagar, o si están en contra. Me imagino que según el país variará. Y cómo la implementación de la administración fiscal les está ayudando por la recaudación y la mejora de la parte de integridad. No sé si podemos empezar por Alejandro. No sé si nos podría abordar una o más de esas preguntas, y luego vamos a darles a cada uno un minuto en orden. Alejandro tiene la palabra. Y si no puede, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, yo sé que... Hola, Ben. Hola. No, con mucho gusto, perdón, tal vez solo un pequeño así, porque estaba con otro tema, porque escuché que al inicio que el secretario iba a responder, no, pero... ¿Me decías, perdón? Creo que perdí un poquito de conexión en la última parte. Ben. Yeah, it was asking Minister. Sí, estábamos preguntándole, señor ministro, si quisiera comentar 3 temas en particular: los retos de convertir los impuestos evaluados en beneficios verdaderos, y también cuál es el feedback del sector privado sobre sus reformas, y número 3, el poder de la digitalización para ir mejorando la recaudación fiscal y la integridad. ¿Puede usted comentar un solo tema o todos, si quieren? Con mucho gusto. Voy a tratar de ser muy breve para que los demás participantes también puedan tener un área, ¿no? Creo que lo importante de cuando hablamos de todos estos temas de fiscalidad internacional, creo que es importante también no criminalizar a nuestros empresarios. Hay que recordar que los contribuyentes son nuestros principales aliados en esta lucha. Si no hay un cumplimiento voluntario, o si no promovemos un cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, poco o nada podremos hacer por perseguir a todos esos evasores de impuestos. Lo importante en las estrategias de fiscalidad internacional es sentar precedentes y disuadir el delito. Entonces no podemos terminar pensando que todos nuestros empresarios son criminales y todos son evasores de impuestos. Entonces, creo que lo interesante acá es lanzar mensajes que puedan atraer la inversión privada, asegurando los derechos de los contribuyentes, y también que puedan corregirse algunas conductas. Entonces, el sentar precedentes nos ha ayudado muchísimo en El Salvador para que el cumplimiento voluntario, que es al final lo que toda administración tributaria debería de buscar, ¿no?, como fin último, ellos sientan que cumpliendo voluntariamente, pues se evitan problemas con el fisco. Entonces creo que eso es muy importante. No alejar la inversión privada, porque entonces metemos en problemas al mismo fisco. Entonces, y estamos yendo en contra de lo que realmente estamos buscando, que es recaudar impuestos. La otra parte es cómo convertir estos impuestos recaudados a través de la fiscalidad internacional en algo que nos pueda servir. No creo que es importante también visualizar o visibilizar qué son aquellos proyectos estratégicos de inversión pública que empujen el crecimiento del PIB en cada uno de nuestros países, ¿no?
Entonces, es importante que la población sepa que estos impuestos que hemos recuperado por la evasión fiscal, que es un delito silencioso o un delito que no se ve, ¿no? Entonces, estos impuestos recuperados, ¿en qué se están invirtiendo? ¿Y para qué sirven? ¿No? Entonces, eso creo que es importante. Creo que tecnologías de la información, educación, salud y en el caso particular de El Salvador, que teníamos un grave problema de seguridad que ahora estamos atacando, estas 4 áreas son sumamente importantes para los países latinoamericanos y para todas nuestras regiones, ¿no? Entonces, creo que sí, estas 3 áreas, por lo menos en la etapa post-COVID, deben de ser apuntaladas a través de los flujos de efectivo que consigamos de ese rescate o de esa recuperación de la evasión fiscal, ¿no? La digitalización, evidentemente, es un gran reto para nosotros porque ahora mismo todos los flujos de efectivo se mueven de una manera mucho más, digamos, camuflada, ¿no? Entonces, pero también hay que ser muy cuidadosos y no pensar también que todo el comercio electrónico y toda la digitalización se utilizan también para mover flujos de capitales. Tenemos que ser muy cuidadosos porque también podemos retrasar también el avance que tengan nuestros países en materia de innovación. Entonces, ese es el gran reto de nuestros países, de cómo llegar a esa digitalización de nuestras administraciones tributarias a través de cruces de información complementarias sin hacer más complicada nuestra tributación. Es decir, nosotros tenemos que empezar a ver en nuestras administraciones tributarias hacia adentro, cómo podemos mejorar sin cargar la experiencia del usuario, porque no hay nada peor para un contribuyente que le cueste pagar impuestos. Es decir, que sea un proceso difícil, un procedimiento complicado. Entonces, nuestra principal misión es simplificar hacia el usuario y mejorar hacia el uso de los data lake o de la información que nosotros tengamos para perseguir la evasión fiscal. Ese creo que es el gran reto que tenemos y cada país o cada región tendrá sus particularidades. En el caso de El Salvador estamos en eso y esperamos seguir avanzando, evidentemente, de la mano y con la ayuda del programa de inspectores fiscales sin fronteras. Muchas gracias. Great, thank you very much, and for your particularly. Muy bien, muchas gracias, sobre todo por su perspectiva tan equilibrada sobre estos asuntos muy valiosos. Viceministro Kuchuk, sé que debe marcharse pronto, pero ¿quiere hacer algún comentario sobre esta nueva ronda de preguntas? Nos queda un par de minutos para cada uno. Muchísimas gracias. Voy a ser breve también para que el resto de panelistas tengan tiempo. Por supuesto, las autoridades tributarias deben contar con políticas en línea con buenas prácticas y se requiere un entorno estable y proteger a los inversores con buena conducta. Hay que mejorar la capacidad de la implantación, subsanando brechas para que además podamos mejorar en este sentido. Además, pues mencionaron también la estandarización y en muchos países ahora se está trabajando en ello y me gustaría decir que no solo entra en juego tener la infraestructura adecuada y unas reformas considerables que permitan las auditorías digitales y la presentación digital de las declaraciones fiscales, sino también pues es importante que la población tenga la capacidad de utilizar los datos y la gran riqueza de información que existe de la manera más eficaz. También la integración entre la información de los diferentes actores del país es importante y mediante los sistemas de intercambio de información entre países. Así podemos utilizar de las herramientas disponibles y la capacidad de la gente para poder utilizarlas de la manera más eficaz. Creo que al fin y al cabo todo depende de las personas
nuestros contribuyentes y nuestro personal para actuar de la manera más eficaz y beneficiarnos de ese fomento de capacidades disponibles, incluyendo pues, los programas de fomento de capacidades de inspectores fiscales en fronteras. Gracias. Thank you for reminding us of the human factor. Muchas gracias por recordarnos ese factor humano y la necesidad de trabajar en formación de recursos humanos, algo en lo que también trabaja IFSF. Nos quedan solo unos minutos, así que por favor, viceministra Goodsase, ¿podría ofrecer sus comentarios con brevedad? Gracias. Gracias. Por supuesto, estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores relacionadas con la capacidad de recursos humanos. Y esa capacidad humana es clave en este proceso. Con todas estas reformas, creo que siempre hay pues, una gran incertidumbre. Por ejemplo, el reglamento de precios de transferencias, cuando se introdujo, pero la comunicación con los contribuyentes en general fue positiva y así este proceso pueden perfeccionarse y la tasa de cumplimiento voluntaria también aumenta gracias a esta comunicación y cooperación. Por supuesto, los servicios electrónicos y la digitalización son claves en este sentido. Debemos poner a disposición de los contribuyentes estos servicios y es algo que también contribuye enormemente a su cumplimiento voluntario. Creo que he sido breve, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por intercambiar su opinión y darnos sus experiencias. En penúltimo lugar, señor Shongwe. Gracias, por supuesto. Creo que la dificultad sobre la recaudación de impuestos y la asistencia en este sentido sigue vigente. La mejora de la normativa es una manera para evaluar para la evaluación tributaria y para poder promulgar leyes a nivel nacional que conlleve que los contribuyentes puedan por ejemplo, apelar y en algunos de nuestros países sí que tenemos tribunales fiscales. De esta manera, el dinero se asigna tras la resolución pertinente a las autoridades gubernamentales. Estos marcos normativos deben funcionar y estar operativos. Y por último, por supuesto, algo que hemos hecho y lo que nos gustaría intensificar es ofrecer un mayor apoyo y formación al aspecto judicial, ya que pues, el Poder Judicial debe estar en capacidad de tratar estos asuntos. Gracias. Gracias por tratar este asunto tan importante. Es un asunto de mucha importancia para todo el mundo y, por supuesto, siempre queremos respaldar al ámbito judicial. Por último, viceministra Ángela, últimos comentarios, por favor. Gracias. Sí, creo que dentro del componente siempre de fortalecimiento institucional tenemos a consideración de que las administraciones tributarias deben de tener un marco rector robusto y fuerte, personal idóneo, con capacidades fortalecidas. Y uno de los componentes más importantes es contar con las plataformas o la infraestructura tecnológica ideal que ayude a los colaboradores de la Administración de Rentas a poder realizar su trabajo. El tema de la digitalización permite hacer un balance dentro de lo que es la facilitación y de lo que es el control. Facilitación encaminado a poner a disposición servicios y productos digitales que vengan a simplificar los procesos y los trámites a los obligados tributarios, de esta forma colaborar con lo que es el cumplimiento tributario, sin dejar al lado lo que es el control, a través de estos mecanismos y herramientas que permitan el análisis y el cruce de información de manera de datos, a través de plataformas inteligentes
de cruces de datos, Big Data, inteligencia artificial, que ayude en el tema del control y la identificación temprana de conductas cuando hablamos de temas de delitos tributarios fiscales. Al final, este es un mecanismo, la digitalización, el fortalecimiento de las tecnologías que permite la facilitación y ayuda al control a las administraciones tributarias. Thank you very much. And that is a useful reminder. Muchas gracias. Un recordatorio muy útil, algo que está en la lista de tareas de IFSF, esa idea de explorar cómo IFSF podría respaldar a las administraciones tributarias mediante la tecnología en el intercambio de experiencia a nivel internacional, algo en lo que trabajaremos en el futuro, sin duda. Nos hemos quedado sin tiempo, así que muchísimas gracias a todos los panelistas fantásticos por sus ideas y reflexiones sobre temas muy amplios. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Ahora llega el momento de volver a hacerle la palabra a Marcos para clausurar el seminario. Muchas gracias, Ben. Gracias a todos los panelistas y a todas las panelistas. Creo que ha quedado muy patente que el mundo de la fiscalidad está cambiando a pasos agigantados en función de la experiencia transmitida por Honduras, Salvador, países pues, en los que viví. Y pues trabajé en Honduras durante mucho tiempo y también gracias a los ministros de Georgia y Egipto y nuestros socios de ATAF, el Foro sobre Administración Fiscal Africano, pues vemos que las cosas, la situación está en constante evolución y tendremos que cambiar la manera en que reaccionamos y respaldamos a los gobiernos para que cuenten con los recursos necesarios para poder alcanzar sus compromisos en materia medioambiental o de ODS. Por lo tanto, pueden contar con la OCDE y el IFSF para respaldarles en este sentido. Gracias a PNUD y la OCDE y a nuestro propio equipo, a nuestra secretaría. Ven, 12 meses de trabajo increíblemente arduo para que los servicios de IFSF estén a disposición de todos los países, nuestros socios. En este informe anual encontrarán información vital y estoy ya deseando de aquí a 12 meses poder transmitir la información de nuestro trabajo. Muchas gracias a todo el equipo de París, Nueva York y de todo el mundo. Como mencionó antes Tesham, ahora estamos muy cerca de la acción. Así que gracias a las secretarías por respaldar esta labor. Dicho esto, clausuramos esta reunión. Que tengan un buen día o buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Estoy ya deseando verles en la siguiente reunión. Que sigan con el buen trabajo. Gracias. Adiós.